buenas tardes. Les damos la bienvenida a un nuevo ciclo de conversaciones World Café. Soy Chantal Aguilar y voy a estar acompañándolos cada martes, como ya estuvimos el año pasado también, en estos diálogos para revisar el emprendimiento, para ayudar también a los emprendedores. Y estamos muy felices de comenzar este ciclo 2021 conversando con una mujer, una conversación de dos mujeres en un año que además va a ser súper relevante, la reactivación, ¿cierto?, de la actividad económica. Estamos con Susana Sierra. ¿Cómo estás, Susana? Buenas tardes, bienvenida. Muy bien, Chantal, muchas gracias por la invitación. Y ya lo decía, qué gusto que podamos empezar hablando entre mujeres, ¿cierto? Además, tú has tenido tantas distinciones, no solo como mujer líder, como emprendedora líder, como joven líder global. O sea, ¿cómo recibes tú estas distinciones que se te han hecho a lo largo de distintos años? Bueno, la verdad es que muy contenta, nunca me he creído mucho el cuento, así que siempre ha sido como súper bienvenido y sobre todo en los temas internacionales, más allá también la oportunidad que dan estas distinciones de poder conectarse con gente de distintas partes del mundo. Ahora nos pasó mucho, por ejemplo, en la misma pandemia durante todo el año pasado, donde todo el mundo estaba viviendo el mismo problema al mismo tiempo, también poder conectar con otras personas ha sido lo más increíble de estas mismas distinciones y sobre todo la última que fue Young Global Leader del Foro Económico Mundial. Ese es, es el último título que recibiste de alguna manera, el año 2020. Claro, y eso fue, o sea, una pena porque hacen muchas cosas presenciales que claramente no se pudieron hacer, pero te mantienen todo el tiempo como inspirado, con temas nuevos, ver cómo se están enfrentando los mismos problemas en distintas partes del mundo, conversar también con otros emprendedores de todo el mundo, que estábamos todos exactamente con los mismos problemas y también ir escuchando formas de cómo los van solucionando, cómo vamos enfrentando esto, y la verdad es que fue increíble. O sea, para mí realmente yo decía, justo este año fue el mejor año que me podría haber pasado. Tú, Susana, eres ingeniera comercial, fundadora de la Fundación Independízate, y queremos conversar contigo justamente de los errores que cometen los emprendedores. De alguna forma ustedes los han enlistado, ¿cierto? Son 10 los que se repiten y probablemente más de alguno de quien esté siguiendo esta conversación de World Café se pueda sentir representado en alguno de ellos o en más de uno, ¿no? Así es, nosotros en Fundación Independízate ya llevamos más de 10 años, cumplimos este año, sacando adelante emprendedores. ¿Cómo nació la Fundación Independízate? Yo estaba haciendo clases en Ingeniería Comercial de la Universidad Católica, un curso de creación de empresas, donde hace 10 años atrás no era como hoy día, no estaba el emprendimiento en todos lados, sino que mucha gente no quería emprender o se veía como más lejano, incluso con mucho miedo al fracaso. O sea, profesionales que decían, bueno, si emprendo y después fracaso, ¿cómo me reincorporo al mundo laboral? Y ahí, ¿por qué nace en el fondo esta fundación? Ahí yo empecé a estudiar por qué fracasaban los emprendedores. Y cuando uno clasifica a los emprendedores, generalmente nos podemos encontrar como con tres grandes tipos de emprendedores. Uno son los emprendedores que están inventando algo nuevo y que generalmente cuando hablamos de emprendimiento nos tendemos a referir a ese tipo de emprendedor, como decir, el emprendedor que inventa, no sé, las vacas que dan leche con chocolate, y están todos, o como los que hemos visto también ejemplos chilenos, como NotCo, por ejemplo, que Claro. son innovaciones de temas que no existían antes, donde están todos los ojos puestos en ese emprendedor. Pero ¿qué es lo que pasa con ese tipo de emprendedor, o cuando clasificamos a todos los emprendedores ahí? Dejamos de lado a los emprendedores que son los que estamos más acostumbrados a ver, que son los emprendedores del día a día. Y sobre todo ahí pasaba muy fuerte, yo creo que ahora todavía pasa, que cuando llega, por ejemplo, un amigo y te dice voy a abrir un restaurante, o voy a poner una tienda de ropa, o voy a vender cosméticos, o lo que sea, tendemos a decir, y como chilenos sobre todo, decir, ah, pero eso ya existe. Entonces, casi que como que la palabra ya existe fuera porque es malo, siendo que si ya existe por algo, es porque ya está validado y todo. Entonces, lo que yo vi en ese momento fue decir, bueno, a este grupo de emprendedores nadie los está apoyando. ¿Y por qué nadie los apoya? Porque primero no caen en el perfil, que si nos vamos al otro grupo de emprendedores, que es el que emprende por necesidad, en el fondo como una señora que quiere poner un taller de costura o vender empanadas, donde es como una especie de autoempleo.
donde efectivamente no tienen los ingresos y necesitan capital de trabajo para poder emprender, generalmente decimos, bueno, no pertenece a ese grupo, entonces dado que no necesita plata porque no es pobre, por así decirlo, entonces no, ¿para qué lo voy a ayudar? Y si tampoco es ultra innovador, o sea, si es que no es not go, también como que, ¿por qué voy a ayudar a alguien que tiene, que está poniendo una tienda de ropa, por ejemplo, o un negocio común y corriente que vemos todos los días? Entonces me empecé a centrar en ese grupo y empecé a decir, ¿por qué más del 95% de los emprendedores fracasan antes del 5.º año? Y esto está demostrado con estudios. Y ahí empecé a ver que generalmente no era por un tema económico, que es lo que siempre se tiende a creer. E incluso si es que uno ve muchas de las iniciativas que se hacen para emprendedores son económicas. Efectivamente, obviamente que cualquier emprendedor, nadie te lo va a negar, siempre es bienvenido un par de pesos para poder emprender, tal vez para no asumir todo el riesgo uno, pero los emprendedores no fracasaban siendo que lo que se creía solamente por un tema económico, sino que eran temas más de planificación, temas administrativos, que son los que vamos a ir revisando ahora, que ya está ultra comprobado con más de 400 emprendedores que han pasado por Independízate. Y empezamos a ver y a decir, bueno, acá necesitamos poder entregarles educación a esos emprendedores, y educación de cosas muy básicas. En el fondo no es que se aprendan la fórmula del valor presente neto o algo súper específico, sino que si es que uno apoya a esos emprendedores con temas muy simples para que se vayan orientando y no vayan cometiendo errores desde la inversión, porque muchas veces también por no saber se invierte en temas erróneos, y los temas que vamos a ir revisando ahora, esos emprendedores pueden salir adelante. Y en base, así partimos con una metodología apoyando a los emprendedores, y hoy día estos errores que vamos a revisar, en Chile tendemos a castigar la palabra error, pero no hay que verlo así, en el fondo hay que verlo como oportunidades de mejora. Son en base a todos estos emprendedores que han pasado, donde fuimos validando un poco estas teorías que locamente, tal vez que yo pensaba hace 10 años atrás, y hoy día podemos ver como muchos al aplicar estos temas o al ir mejorando pequeños temas, terminan sacando adelante su negocio y no fracasan. Cuando tú hablas de los errores como una oportunidad, claro, que es una forma muy optimista y positiva y buena quizá de verlos, porque lamentablemente cometemos generalmente errores, o más de lo que quisiéramos errores. ¿Estos errores de los emprendedores, los 10 que vamos a revisar, son evitables o a veces además de alguno tienes que caer para aprender? Buena la pregunta. En el fondo, yo creo que la mayoría termina cayendo sin quererlo en esto, y da lo mismo incluso el nivel de estudios o la cantidad de veces que hayas emprendido, cuando ahora los vayamos revisando. Y es porque muchas veces todos van en la naturaleza del emprendedor. Los emprendedores, también me identifico como una emprendedora, somos generalmente apasionados, queremos que las cosas salgan rápido, y tenemos que tener súper claro que los emprendimientos, o en el fondo estos negocios, son nuestros hijos. Y por lo tanto también cuesta mucho a veces llegar de una y hacerlo todo bien. Si con los hijos uno también se equivoca. Y seguramente los que tienen muchos hijos ya cuando van, no sé, en el quinto, tal vez que se equivocan mucho menos que con el primero. Pero incluso, aunque te den un manual de cómo criar buenos hijos, obviamente que todos nos vamos a terminar equivocando igual. Entonces, yo creo que con los emprendimientos pasa lo mismo, y tal vez muchas veces como por ponerle tantas ganas o por cegarnos de que no, tiene que salir bien y le va a ir bien, también muchas veces nos demoramos más de la cuenta en corregir el rumbo, en hacer los cambios, porque en el fondo es como cuando uno piensa que el hijo es perfecto y después te llaman del colegio y te empiezan a decir algunas cosas y uno dice, pero ¿cómo? Entonces, efectivamente, yo creo que con los emprendimientos pasa lo mismo. Y por lo tanto acá, más que decir, no, así tiene que ser, también son consejos que se pueden ir tomando y que muchas veces nos hacen abrir los ojos de lo que es realmente nuestro negocio y poder tener foco también. Empecemos, Susana, con el listado de los errores que más repiten los emprendedores. Perfecto. Más que ir así como con un listado para que no sea como la fórmula mágica, vamos revisando cada uno y después, Sí. bueno, me imagino que muchos se van a ir sintiendo también identificados, pero también tener en cuenta, estos son como ejemplos súper concretos que nos hemos ido dando cuenta. El primero de los problemas es muchas veces
fallar en la propuesta de valor. ¿Y a qué me refiero con propuesta de valor? Que es lo que el emprendedor o lo que el negocio ofrece. Esto también aplica para empresas de todos los tamaños, claramente, pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Cuando el emprendedor, y estoy hablando de este emprendedor del día a día, no estoy hablando de la empresa que inventó las vacas que dan leche con chocolate, que todavía no existe, pero, Todavía no. pero en el fondo, este emprendedor del día a día generalmente cuando emprende es porque tiene una historia detrás. O sea, por ejemplo, lo más probable es que yo, que no soy tan buena para la cocina, nunca voy a abrir un restaurante porque ni siquiera se me va a ocurrir porque no, No es lo tuyo. nadie va a querer comprar mis cosas. Pero en el fondo, un emprendedor que abre un restaurante o una emprendedora que abre una tienda de ropa, generalmente va a ser porque tiene una historia con eso, porque le encanta, ya sea, incluso puede ser que hasta estudió algo relacionado a eso. O sea, una diseñadora o un diseñador es muy probable que después quieran emprender en algo relacionado a eso. E incluso aunque no tengan los estudios de eso, tal vez que fue un hobby o que siempre estuvieron metidos como en cierto mundo, y eso es lo central de todo este tipo de emprendimientos. Pero ¿qué es lo que pasa? En el momento de emprender, y como es algo que el emprendedor tiene tan incorporado, cuando empezamos a hablar de propuesta de valor, generalmente, cuando tú le preguntas a estos emprendedores por qué vendes o por qué te compran o qué es lo que ofrecen, tendemos a decir, no, porque soy el mejor. Si es que es un negocio de comida, te pueden decir porque mi comida es la más rica. Si es que es un negocio de ropa, porque mi ropa es la más linda. Si es de cosméticos, porque son los mejores cosméticos. Si es de joyas, porque son las más lindas, etc. Y generalmente tendemos a centrar la propuesta de valor en temas que van súper relacionados al producto. ¿Qué es lo que pasa cuando llevamos esa propuesta de valor al producto? Es súper copiable. Entonces llega otro emprendimiento con la misma calidad o con las cosas igual de lindas y hasta ahí nomás llegaste. Y generalmente los emprendedores creemos que nos compran por eso, siendo que eso es lo básico. O sea, si tú vendes comida, en cualquier tipo de formato, si tu comida no es rica, no te la van a comprar. Si es que salen pelos en la comida, por ejemplo, no te la van a comprar tampoco. Si es que, en el fondo, muchas veces tendemos a confundir el factor higiénico de los negocios como el que hace que, o sea, que es como el desde, con esa propuesta de valor. Y entonces lo que comunicamos es esa propuesta de valor. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando erramos en esa propuesta de valor, terminamos errando en todas las inversiones y en todo lo que hacemos después. Entonces, te voy a poner un ejemplo muy claro donde, por ejemplo, un emprendedor o una emprendedora que venda comida a un restaurante, que venda postres a restaurantes, por ejemplo. Entonces, lo primero que tendemos a pensar, me compran mis postres, o los restaurantes subcontratan el servicio de postres porque son muy ricos. Entonces, ¿en qué va a invertir esa persona? Lo más probable es que esa persona va a terminar invirtiendo en mejor calidad de los postres, en más cocineras, en ampliar la cocina, en más ingredientes, en más recetas, y todo lo que haga para sostener este negocio va a estar concentrado en hacer postres más ricos. ¿Qué es lo que pasa cuando uno va a ver por qué le compran? Y acá es lo que fallamos, los emprendedores tenemos mucho miedo a preguntarle a nuestros clientes el por qué nos compran. Y generalmente no hacemos la pregunta porque la consideramos obvia. Decimos, obvio que me compran porque mis postres son muy ricos. Y en este caso, por ejemplo, cuando le vamos a preguntar a los restaurantes, primero, oiga, restaurante, ¿usted por qué externaliza su servicio de postres? Si usted podría hacer los postres, usted es un restaurante, o sea, tiene cocina, tiene todo. ¿De qué nos damos cuenta en este caso puntual? Los restaurantes que externalizan su servicio de postre son restaurantes que tienen la cocina chica. Por lo tanto, ¿qué es lo que está buscando ese restaurante? ¿O cuál es la necesidad que busca cuando externaliza el servicio de postre? Obviamente que el postre sea rico, y es el desde, porque si le venden postres malos nadie se los va a comprar y por lo tanto se le van a terminar añejando ahí. Pero lo que está buscando es un tema logístico. ¿Por qué? Porque no le caben en la cocina. No puede cocinar postres en la mañana para la hora después de almuerzo porque no tiene dónde guardarlo. Entonces lo que está buscando, la propuesta de valor o el valor adicional que da este emprendedor, aparte de los postres ricos, es que efectivamente le puedan llegar a la hora, que pueda modificar la demanda, que ojalá que los potes sean ya sea desechables o que los vayan a retirar después, porque no tengo espacio para guardar los postres, ni los platos, ni nada que tiene que ver con eso. Por lo tanto, lo que estoy contratando es un sistema logístico. Volvamos a la emprendedora o la emprendedora.
que le está vendiendo los postres a este restaurante. Está invirtiendo en cocina, invirtiendo en ingredientes, invirtiendo en más recetas. ¿Qué pasa con esta emprendedora cuando tiene solamente un restaurante? Vive por el restaurante, pensando en su cabeza, postre más rico. Si la llaman y le dicen, oye, hoy día tenemos el doble de personas al almuerzo, ya tal vez llama a toda la familia a su casa a cocinar para llevar el doble de postre. Si le dicen, necesito que esté acá a las 1:30, va a estar ahí a las 1:30 en punto, etc. Cuando tiene 2 clientes, tal vez va a ser lo mismo. Pero cuando tiene 10 clientes, ya no lo logra. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a llegar un poquitito más tarde, empieza a tal vez no cumplir con la cantidad que le pidieron, etc. Y ahí el restaurante dice, ya no me sirve. Y va donde otro. ¿Qué es lo que termina diciendo esta persona? Dice, no entiendo, ¿por qué me sacaron si yo estoy vendiendo o en el fondo tengo más variedad, tengo más recetas y mis postres son más ricos que antes? Pero ahí falló de ver cuál era la verdadera necesidad de su cliente. Entonces acá el primer consejo para todos los emprendedores es que atrévanse a preguntar. Si es que ustedes preguntan, o sea, hacen la pregunta, ¿por qué vendo? Y su respuesta va a ser, porque mis cosas son muy lindas, son de muy buena calidad, son muy ricas, o el precio es muy bajo. Si es que esa es la respuesta y es un factor que es completamente copiable, traten de ir a preguntar a sus clientes y pregúntenles por qué les compran. Y ahí se pueden encontrar seguramente con muchas respuestas que también los van a hacer invertir en las cosas correctas. Volviendo al caso de este emprendedor o emprendedora que le vende a los restaurantes. Tal vez que más que invertir en más cocineras y en hacer el merengue perfecto, al restaurante le da lo mismo si le compraba el merengue o el manjar a otra persona. Pero lo que sí le importaba era el tema logístico, o sea, lo que nunca debería haber externalizado o nunca debería externalizar este tipo de emprendedores es la logística, porque ese era el core del negocio. Entonces tal vez debería haber estado comprando camiones y contratando choferes más que estar contratando más cocineros. Entonces, eso lo tenemos que tener súper claro, porque cuando no conocemos nuestra propuesta de valor, todo lo que hagamos con nuestro negocio de aquí en adelante, podemos estar yendo en el camino equivocado. Y cuando, No sé si se entiende bien con el sí, se ejemplo. entendió. Y cuando el emprendedor se da cuenta, cuando ya cometió el error, estamos hablando, ¿qué te dice? ¿Cómo reacciona? ¿Tuvo alguna señal antes que le hubiese permitido pensar que por ahí estaba haciéndolo mal, o está cegado en ese camino hasta que se equivocó y ahí recién entendió? Lamentablemente la mayoría de estos casos, cuando se falla en la propuesta de valor, cuando los emprendedores se dan cuenta, muchas veces ya es muy tarde. En el fondo es porque ya perdiste el cliente. Pero siempre hay Ya. que tener también la conciencia de que no echarse a morir por perder un cliente. Y siempre cuando como emprendedores perdemos un cliente, nos tenemos que hacer todo el análisis de por qué lo perdimos. Yo entiendo que es difícil porque, como decía al principio, son nuestros hijos, por lo tanto es como decir, ya, ¿en qué estuvo mal mi hijo? ¿Por qué se equivocó? Pero en el fondo, y ojalá es que pidan feedback, o sea, porque es fácil darse cuenta si es que porque muchas veces cuando un cliente corta un contrato, como que nos vamos así con la cabeza abajo y no terminamos como preguntando por qué, y siempre, como esto es muy humano, terminamos echando la culpa a factores externos, como que pucha, justo llegó este competidor y me quitó el cliente, etcétera. Pero nos tenemos que preguntar por qué efectivamente perdimos el cliente y ir a preguntar qué es lo que pasó, y porque siempre está la oportunidad de hacerlo bien con otros. Entonces, nunca ver la pérdida de un cliente como un fracaso, sino que ver la pérdida de un cliente como un aprendizaje donde muchas veces podemos descubrir, gracias a esta pérdida, cuál es nuestra verdadera propuesta de valor y en el fondo hacia dónde deberíamos ir avanzando. Claro, y además aprender esa lección para que en el futuro cercano, ojalá, no te vuelva a pasar y no vuelvas a perder clientes, porque ahí sí que ya repetir el error sí que sería terrible. Exactamente, y yo creo que eso, a nosotros en Chile no nos enseña mucho eso. Como que en Chile te enseñan desde chico que el fracaso está mal, que equivocarse está mal, y deberíamos hablar mucho más de fracaso y de eso. Yo me acuerdo con mi empresa, que se llama BH Compliance, que en el fondo con mi propio emprendimiento, cuando perdí el primer cliente, que fue incluso antes, fue por un tema de un contrato, o sea, de que el contrato, los abogados no se pusieron de acuerdo. Me acuerdo que está de muerte y decías que no puede ser, y después ahora pienso, 10 años después, y digo, lo mejor que nos pudo haber pasado fue perder ese cliente, porque nos sirvió para darnos cuenta de muchas cosas y también saber qué podíamos transar, qué no podíamos transar. Entonces yo creo que siempre ver eso como, tal vez que en el momento obviamente que duele, pero verlo como una oportunidad.
Y eso es algo que va incluso más allá del emprendimiento. No estamos configurados o preparados, le tenemos mucho miedo al fracaso, a equivocarnos, a hacer las cosas mal, y a veces hasta por ese miedo no haces cosas, te quedas sin hacer algún tipo de iniciativa por temor a fracasar, pero es importante lo que tú señalas, aprender y encontrar oportunidades en el error y lecciones también, por supuesto, cuando fallamos, en el fracaso. Pasemos a otro de los, al segundo punto, al segundo error que han detectado ustedes que cometen más los emprendedores. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Chantal. Respecto al segundo, es la pérdida de foco. Como que muchas veces nosotros decimos, ya, vamos a hacer un, no sé, pues un emprendimiento de tal tema, pero después los emprendedores no sabemos decir que no. Y esto, te apuesto que podríamos hacer un estudio y está completamente demostrado cuánto dicen que no los emprendedores. ¿Y por qué? Porque queremos abarcar todo, en el fondo. No queremos perder ninguna oportunidad. Muchas veces también tenemos el tema financiero por otro lado, por lo tanto, si es que llega alguien y te dice, ah, ¿me podrías hacer esto? O pongamos, no sé, un ejemplo muy básico, ya hagamos que vendes, no sé, sales de alpaca, por poner un ejemplo. Llega alguien y te dice, ah, ¿me podría hacer un chalequito? ¿Me podría hacer esto? Bueno, ¿cómo voy a perder la venta? Y decimos que sí, sí. Generalmente pasa mucho con los servicios, o sea, por ejemplo, arquitectos, este tema es muy común, donde dicen, ah, no, me voy a centrar en este tipo de horas y después llega, ay, me podría hacer esto y esto otro, y se empiezan a desviar, y al final y terminamos como profesionales con muchos temas como más chicos, donde te desvían la atención de tu foco y de tu cliente principal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por no saber decir que no, nos termina jugando en contra eh, porque muchas veces podemos terminar desviando ventas. Nosotros una vez nos pasó en Independízate, donde había una empresa que era una empresa consultora como de recursos humanos, como Headhunter, y de repente le empezaron a pedir promotoras y para distintos temas. Entonces dijo, ah, bueno, ya que me las están pidiendo, tal vez contrato yo las promotoras y subcontrato promotoras, y al final se termina yendo completamente el foco, porque soy headhunter o soy administrador de promotoras para distintos eventos. Y así hemos visto muchos ejemplos donde, o temas, sobre todo cuando venden productos, por ejemplo, unas emprendedoras que vendían chalecos y artículos como para niños, estos a manos, como por emprendedoras del sur, en verdad era increíble el negocio, y lo llaman de Estados Unidos y les dicen, oigan, podrían participar en una feria, no sé, mandaron toda la producción a Estados Unidos, y después cuando era la temporada alta acá No tenían nada. no tenían nada porque habían mandado todo a Estados Unidos, y eso pasa mucho porque muchas veces no proyectamos, y los emprendedores, y me incluyo en este término, somos súper impulsivos. Entonces, muchas cosas y también muchas iniciativas que tienen éxito, a veces como por decir, ya, sí, vamos con todo, pero también muchas veces eso nos termina quitando foco en nuestro negocio principal. Pasa mucho, por ejemplo, con las internacionalizaciones. Cuando una emprendedora, no, es que voy a ir afuera, y termina abriendo locales en todos los países de Latinoamérica, sucursales, etcétera, y después perdió el foco en Chile, entonces en vez de hacerlo bien acá, y al final terminó fracasando todo. Y hemos visto incluso empresas grandes como Casa Ideas, que abrió en todos los países y después en algunas tuvo que empezar cerrando. O sea, así como los grandes también muchas veces se equivocan en esto, yo creo que como emprendedores tenemos que tener súper claro que nuestro recurso más limitado es el tiempo, y el tiempo del emprendedor. Eso te quería preguntar, y ahora que me das este ejemplo de un grande, de alguna manera, si es que este segundo error, el de perder el foco, pasaba más cuando estás empezando, cuando estás haciéndote de clientes, dándote a conocer, pero parece que, ya dado el ejemplo que tú nos entregabas, puede pasarte en cualquier momento de tu carrera, no sé cómo llamarlo, de tu historia de emprendimiento, ¿no? Yo creo que pasa siempre, y este es así yo me identifico plenamente, porque en verdad, o sea, yo misma me siento que, no sé decir que no tampoco, como que todo se ve como una oportunidad, entonces, ¿cómo Eso voy a es. desperdiciar la oportunidad? Y yo creo que a veces hay que respirar profundo, hacer el doble clic y decir, no, paso, en verdad esto me desvía completamente y estoy enfocado acá. Obviamente que mientras más grande eres, más espalda tienes para probar. Pero Claro. cuando el emprendedor está partiendo y se empieza a meter en todo, ¿cuál es el gran riesgo? Porque, por ejemplo,
en el fondo ya, si ya eres grande puedes probar y por último si te va mal, ya listo, cerraste y se va a significar solamente un tema económico. Pero cuando estás partiendo no es solamente un tema económico, sino que es el desvío del foco del mismo emprendedor, en el fondo como de los padres, madres de estos negocios. Entonces, ahí es mucho más riesgoso porque no alcanzaste a hacer bien como el punto número uno, que era lo que tú estabas haciendo, y ya te metiste en otra cosa, entonces al final no hiciste bien nada, no te posicionaste, no fuiste reconocido. No sé, me acuerdo perfecto unas emprendedoras que tenían una tienda de ropa de niños. Cuando llegamos a ver la tienda, decimos, uy, ¿por qué hay ropa de adulto acá? No, porque muy lindo, porque la mamá también se va vestida igual que la hija. Ah, ya, qué lindo, pero no te estás posicionando ni como ropa de adulto ni como ropa de niños. Primero lo vienen en ropa de niños y de ahí ves si crece de ropa de adulto. Es como querer abarcar más de lo que inicialmente planificaste, ¿no? Como, pues si, es que si me va bien aquí, a lo mejor me puedo ir más allá, como irte agrandando sin control de alguna forma, o sea, y perdiendo justamente, como tú lo dices, el foco de lo que inicialmente dio origen a este emprendimiento que tú planificaste, por el que te la jugaste. Exactamente. Vamos con el tercero, llevamos 2 errores. Sí, no, vamos a ir un poquito más rápido, pero no, me interesa concentrarme en esto porque muchos de los que vienen después también se abarcan acá. Y el tercero es el tema de los precios. Así como no sabemos decir que no, tenemos miedo a poner precios altos. Oye, sí. Y siempre pensamos, y esto es algo que es, o sea, porque esto lo hemos visto con todos los emprendimientos, hasta a mí me pasa con el mío, donde tengo reuniones en Estados Unidos y me dicen, deberías cobrar mucho más, pero me da miedo porque acá está la competencia cobrando bajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos tenemos metido en la cabeza la relación precio-calidad. Yo creo que nacemos con eso. Entonces, sí. cuando incluso yo te pregunto, ya, ¿tú qué prefieres? Hagamos que tienes 2 paquetes sin marca, ¿este o este? Tal vez que dependiendo lo importante que sea para ti eso, no te vas a arriesgar y no vas a comprar nunca el más barato porque siempre vas a pensar como, no, tal vez en verdad el más barato debe ser muy mal. Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué 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 pasa? Tuvimos que salir de la conversación y volver a conectarnos para poder solucionar el problema de audio que estábamos teniendo, pero ya estamos de vuelta contigo, Susana, para que retomemos en este error número 3 y la relación del precio-calidad, que a veces nos da susto fijar precio y nos da cosa también comprar cuando algo te parece que está o muy barato o nos atemoriza el tema del precio, no es sencillo. Exactamente, y por lo mismo tampoco es una decisión tan consciente, como que, como decía al principio, los emprendedores consideramos que nuestros negocios son nuestros hijos y por lo tanto que son lo mejor, pero después cuando vamos a poner precios muchas veces fallamos y no nos atrevemos a poner precio o lo que realmente vale, sino que tendemos a decir, no, ¿cómo vamos a poner un precio tan alto si estamos recién partiendo? Entonces hasta incluso es algo como contradictorio porque es como que no nos creyéramos tanto el cuento de que vale lo que vale. Entonces muchas veces nos hemos topado con emprendedores que te dicen que sus productos o sus servicios son la mejor gama del mercado cuando se comparan con la competencia, pero el precio más bajo. Entonces uno dice, el precio comunica, y el precio muchas veces no se tiene que poner solamente por los costos, porque también muchas veces los emprendedores dicen, no, pero es que ¿cómo voy a cobrar tanto? Porque los costos son estos. Y muchas veces en ese precio no están considerados todos los factores que tienen que ir. Por ejemplo, cuando vendemos artículos, no sé, hagamos que un collar, el emprendedor solamente le pone los costos que van asociados a la materia prima y no suma lo que vale el trabajo, lo que vale el tiempo, lo que vale la distribución, etcétera. Y por lo tanto piensa que está teniendo márgenes muy altos cuando muchas veces no es así. Entonces, el precio como comunicante, lo que tenemos que hacer es poder ver qué precios tiene la competencia, a dónde nos encontramos nosotros en esta relación precio-calidad comparado con la competencia, o en relación calidad y propuesta de valor con la competencia, y ahí poder elegir un precio que sea realmente acorde. Y acá es increíble porque hemos visto muchos ejemplos de emprendedores que suben los precios y que después terminan vendiendo más. No es fácil subir los precios. Cuando yo ya puse un precio bajo, hagamos que me equivoqué, ya, puse el precio bajo, y tengo que subir el precio,
como que siempre voy a decir, bueno, ¿qué me van a decir mis clientes antiguos de que ahora estoy vendiendo al doble de lo que vendía antes, por ejemplo? Pero Y a acá, uno no le gusta encontrarse con esas sorpresas tampoco, po. Cuando estás habituado a comprar, que de un día para otro parece que te lo subieron, tampoco al cliente le gusta mucho. exactamente, entonces, ¿qué se tiene que hacer para poder corregir este problema? Se tiene que ir probando, no tiene que ser que de un día a otro subimos el precio por lo mismo, sino que podemos empezar a probar y dar alguna especie de valor agregado. Por ejemplo, tenemos un emprendedor que tenía un gimnasio donde el precio lo había puesto en base a los costos, entonces había dicho, solamente fijándose en los costos, entonces había dicho, bueno, a mí me cuesta esto, el arriendo del lugar, los profesores, etcétera, y sacando había dicho, bueno, el plan mensual tiene que costar tanto, sin mirar tanto o sabiendo que la competencia era más cara, pero diciendo esto debería costar. ¿Qué es lo que pasó? Obviamente tenía su público, imagínate, ¿cómo le dicen a la gente que ya contrató un plan en el gimnasio? Bueno, ahora tu plan vale el doble, porque cuando empezamos a analizar con la competencia nos dimos cuenta que debería cobrar el doble. Entonces, eso no se puede hacer de un momento para otro porque obviamente voy a tener muchos clientes enojados que les subí el precio al doble. Entonces, ahí lo que hicieron, y que realmente fue genial, porque sacaron un nuevo plan. Entonces, si el plan normal era plan, no sé, se separaba como típicos planes de gimnasio, día de semana, fin de semana, horario, etcétera, sacaron un plan con medición. Entonces, compraron una pesa que te medía la grasa y dijeron, bueno, el plan con medición, donde una vez al mes lo vamos a medir, y vamos a hacer, le vamos a decir la grasa y le vamos a hacer un plan de trabajo, valía prácticamente casi el doble. ¿Qué es lo que pasó? Los clientes nuevos, cuando llegaban al gimnasio, en vez de decir, le decían, estos son todos los planes que tenemos, siguiendo con el mismo precio de los planes antiguos. Los clientes nuevos empezaron a elegir el plan con medición, que la medición así, si es que uno lo lleva a costo, no vale Exacto. ni un décimo de lo que está subiendo el precio. Pero la gente en la cabeza tiene que haber dicho, que ahí también me incluyo como usuaria, no buena usuaria de gimnasios, pero casi que si pago más voy a bajar más de peso, no sé, o voy a tener más efecto en el deporte, como que, o me va a doler más, pero la gente empezó a elegir ese plan. Y lo que fue, pero así casi que mágico, los clientes actuales se empezaron a cambiar a A ese plan. cambiar. Entonces, cuando tenían que renovar el plan, salió este plan nuevo, entonces me cambio y contrato el plan nuevo. Y la verdad es que ese es un súper buen ejemplo de cómo muchas veces, dado que el precio comunica, por poner un precio más bajo podemos hacer creer de que la calidad es peor. Yo creo que la misma persona, porque están tan en el inconsciente que tienen que haber dicho, entonces si es que ese, si me meto a ese plan, no sé, voy a tener más efecto o me van a poner más atención, no sé, pero algo en la cabeza hace que la gente se tienda a ir allá. Lo típico que pasa en los restaurantes con el pisco sour normal y el pisco sour peruano, que muchas veces cuesta el doble y el costo de materia prima no es el doble, pero muchas veces, es que tiene que ser mucho más rico porque es más caro. Y muchas veces terminamos eligiendo el peruano porque, aunque cueste el doble, pero porque nuestra cabeza de alguna forma nos está diciendo, ese tiene que ser mejor. Es cierto. ¿Vamos al cuarto punto? Bueno, el cuarto punto suena interesante ahora porque fue pre-pandemia, pero la pandemia dejó en evidencia que esto es completamente cierto, que es el tema de tener un espacio físico. Muchas veces, cuando emprendemos, y me tocaba conversar con muchos emprendedores que tenían que tener la tienda física, tenían que tener la oficina, porque así se sentían que realmente estaban emprendiendo. Pre-pandemia, cuando decíamos, ya listo, emprendí, lancé este negocio. ¿Y a dónde te instalaste? No, en mi casa. Entonces como que casi que no te creo porque ¿Cómo estás soy en yo? la casa. Es como que ya, hasta ahí nomás llegamos. Entonces, eh, la pandemia demostró que era cierto a este punto, que no es necesario el espacio físico y muchas veces se cometen errores también al elegirlo. Por ejemplo, hicimos todo el trabajo, vamos punto por punto con el primer problema. Vimos cuál era la necesidad de nuestros clientes, quién era nuestro público, quién era nuestro segmento, tenemos todo eso súper claro. Y en el momento de elegir la tienda, acá estoy hablando de emprendedores que tienen una tienda física, la elegimos en un lugar nada que ver. En el fondo como que hagamos que yo dije que mi perfil de clientes eran, no sé, pues, clientes de tales comunas, con tales gustos, que iban a tal parte, y después me ofrecieron un local barato en tal centro comercial y arrendé el local en tal centro comercial y puede que ese centro comercial no tenga nada que ver con los clientes a los que yo quería llegar. Entonces nos pasa mucho que
nos llegan emprendedores que recién habían cerrado contrato con algún local porque estaba a buen precio, no sé qué, compararon, y después no venden, y uno dice, bueno, pero es que tu público y todo lo que tú hiciste Está era para ahí. este público, no para el público que va acá. Y también nos ha pasado mucho con emprendedores que vendían por internet, que dicen, ya, quiero tener mi tienda, quiero tener mi tienda. Y la verdad es que entrar o tener un espacio físico es muy caro, sobre todo, por ejemplo, en algún centro comercial hay que pagar también por adelantado, mutuo, después una parte de los ingresos, y no consideran todo eso, y después se terminan yendo como con la cola entre las piernas, haciendo que cuando vendían por internet les iba bien. Y muchas veces también el error de que nos instalamos en el lugar físico pensando que nuestro público va a ser el mismo que por el que nos compraba por internet. Y resulta que son públicos distintos. Una persona que compra por internet no tiene tiempo seguramente para ir a ver, quiere que le llegue rápido, quiere ciertas cosas, versus una persona que va al lugar físico, está buscando otras cosas. Y la pandemia dejó eso muy en evidencia. Entonces yo creo que ahora los emprendedores tienen que aprovechar este bolito, no gasten en temas que sean innecesarios, no piensen que solamente se necesita tener el lugar físico o si no, no te validan. Mentira, o sea, realmente hoy día, y sobre todo como están cambiando los hábitos cada vez más rápidamente, aprovechen lo más posible de no llenarse de este tipo de costos fijos, y si es que lo van a hacer porque necesitan hacerlo, porque necesitan, por ejemplo, exhibir sus productos, busquen bien a dónde está su público, a dónde vaya, a qué público quieren llegar, y no solamente elijan por precio o por lo que es más barato o por donde hay algo disponible el lugar donde quieren estar. Sí, tienes toda la razón. La pandemia nos enseñó que la tienda física y propiamente tal parece que ya no es tan elemental, o a veces uno también cometía el error, pero no tiene tienda, y como que pensaba y te hacía dudar. Pero hoy día te das cuenta que todo funciona a través de internet, que no es necesario tener un lugar al que tú vayas a comprar, que el envío funciona, y perfectamente puedes establecer tu negocio así, y hay algunos que ni planifican ni piensan abrir una tienda algún día, por muy bien que les vaya. Exactamente, y hoy día tenemos que tener súper claro que es más importante, y esto lo digo así, tener una buena página web que tener una buena tienda. Es Porque la verdad. página web hoy día es como tu primera imagen, o sea, tú vas a buscar, antes de la dirección, de dónde está, nada, vas a buscar la página web. Si es que la página web te genera confianza, es fácil comunicarte, a mí me ha pasado con muchas compras en pandemia, que tiendas que tal vez yo nunca había escuchado, no sé, le tenía que comprar algo a mi perro, y fue increíble porque que te llegue el mail, que exista el contacto, que uno puede mandar un WhatsApp y te contestan respecto al pedido, eso te genera una confianza gigantesca respecto a quién es, o sea, en el fondo a quién está al otro lado, lo que muchas veces antes pensábamos que solamente te lo generaba una tienda física, porque decíamos, bueno, si está la tienda física y tengo cualquier problema, me puedo parar ahí al frente y no sé, ir a que me respondan, pero dado que ahora es virtual, yo creo que lo más importante es eso, que igual exista esa cercanía, porque todavía todos tenemos miedo a comprar en algo donde después decimos, uy, y después me irán a responder, irán a desaparecer. Vamos al quinto. Ya, el quinto le va a doler a muchos. Y porque creo que casi que no hay ningún emprendedor que me ha encontrado que no lo cometa. Y es no asignarse un sueldo real. ¿Y qué es lo que pasa? Y en este me quiero detener un rato porque este tiene varias aristas. Pero ¿qué es lo que pasa? Emprendemos, obviamente que partimos con lo que tenemos en el bolsillo y por lo tanto es súper, en el fondo, difícil seguramente los primeros meses o incluso el primer año poder pagarse un sueldo, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que generalmente hacemos los emprendedores? No nos pagamos un sueldo y no asignamos sueldo y el sueldo no aparece en ningún lado. ¿Qué quiere decir eso? Que terminamos subsidiando el negocio. Entonces podemos pensar que nos está yendo muy bien porque estamos viendo que nos va quedando plata en la caja, que en el fondo que el tema se mueve, que tenemos clientes, que estamos vendiendo, pero al no poner nuestro sueldo ahí, terminamos pensando tal vez que al negocio le está yendo mejor de lo que pensamos. Y incluso hacemos temas que podemos terminar haciendo cosas que no nos permitan crecer o no hacer las estrategias correctas. Y este tema se agrava más encima cuando tenemos socios, porque generalmente tendemos a ver y decir, ya, hagamos que dos socios tienen un negocio, una empresa, 50 y 50. Entonces, a fin de mes, todos los meses se reparten las utilidades como 50 y 50, pero puede que uno trabaje 70% y el otro 30%.
Entonces tendemos a confundir lo que es ser socio de la empresa con lo que es trabajar para la empresa. Y también tendemos a engañarnos de lo que significa que nosotros trabajemos para la empresa. Entonces acá quiero en el fondo poner ejemplos que puede pasar. Por ejemplo, podemos tener, no sé, abrir una pastelería, ¿ya? Y puede que uno de los socios quiera cocinar y otro estar en la caja. Bueno, no deberían ganar lo mismo, porque los sueldos de estar en la cocina o el sueldo de estar en la caja es distinto. Y acá tenemos que ver muy bien cuál es el costo de oportunidad que tenemos de nuestro trabajo ahí. Nos pasa mucho, sobre todo con diseñadoras, que las diseñadoras emprenden y hacen su tienda, etcétera, pero después puede que terminen trabajando en la caja. Si es que está trabajando en la caja y no está haciendo el trabajo de diseñadora, el sueldo debería ser distinto, porque yo puedo salir al mercado y buscar a alguien para que esté en la caja por X monto. Entonces, ¿qué es lo que hacen la mayoría de los emprendedores? Se asigna un sueldo mínimo para poder pagar imposiciones y todo, pero no lo que realmente vale ese trabajo. Si es que ese trabajo vale, o en el fondo, ¿cuánto me cuesta en el mercado contratar a alguien que haga el trabajo que yo estoy haciendo? Entonces, si en el mercado me cuesta, por ejemplo, 1.000.000 de pesos, yo debería ganar 1.000.000 de pesos. Si en el mercado me cuesta 200.000 pesos, debería ganar 200.000 pesos, porque si no, también estoy engañando al negocio o le estoy poniendo sobrecosto. Cuando nosotros no le ponemos, no nos ponemos el sueldo, y acá no me malentiendan, no estoy pidiendo que se lo paguen en el primer mes, porque seguramente no se lo van a poder pagar. Lo que sí estoy pidiendo es que lo metan en la planilla Excel, cosa que sepan que la empresa les debe esa plata. Si es que ustedes deberían tener un sueldo de 1.000.000 de pesos y trabajaron 12 meses para esa empresa sin pagarse eso, quiere decir que la empresa les debe 12 millones de pesos. Y la empresa no va a estar sana financieramente hasta que no les pague eso. ¿Por qué? Porque el día de mañana quieren abrir la empresa y traer un nuevo socio, van a decir, bueno, te doy esto, listo, y ahí quedó y nunca nadie les pagó eso. O también lo que pasa es que pensamos que le está yendo bien, porque sacamos esto como para un punto de equilibrio en el fondo, entonces al no poner el sueldo, y acá voy a dar un ejemplo súper concreto de dos emprendedoras, diseñadoras que vendían cuadros. Si es que sacamos ese punto de equilibrio, es decir, cuánto deberíamos vender para que las utilidades sean cero, y no asignamos los sueldos, puede que sea muy bajo, porque vendía cuadro ya, el costo de las materias primas, etcétera, es, hagamos que 100, y yo los vendo a 200, ¿listo? Tengo 50. Y aparte tengo, hagamos que algunos costos fijos de un arriendo de un taller, etcétera. En total, si yo vendo 10 cuadros al mes, pago todos mis costos fijos. Ya, perfecto. Pero si le meto, entonces yo todo lo que hago es para vender más de 10 cuadros al mes. ¿Ya? Entonces, vendo en ferias, vendo por internet, vendo por Facebook, etc. ¿Qué es lo que pasa? Estoy vendiendo tal vez 50 y estoy súper contenta porque todos los meses nos sobra plata y la repartimos, pero todavía no llegamos al sueldo que necesitamos. Cuando le incorporo el sueldo que deberían ganar efectivamente las diseñadoras que trabajan ahí, ese punto de equilibrio, dado que los costos fijos aumentan considerablemente, sube a 100. Para poder vender 100, las estrategias que estoy haciendo no me sirven, porque nunca voy a llegar a vender 100 con esta venta directa por internet, la feria, etc. Por lo tanto, tengo que tener medidas mucho más agresivas, por ejemplo, ir a vender a tiendas, ir a vender a través de decoradoras, etc. Entonces, tengo que empezar a mirar otras cosas para poder vender más. Y acá... Susana. ¿Sí? No, te quería decir que ya se nos va a completar el tiempo y que vamos recién en la mitad, que nos van a empezar a apurar, a mí me van a empezar a retar. ¿Te parece si vamos ahora avanzando? Vamos al otro, pero en este me quería detener porque no solamente trae problemas de las ventas o de lo que yo estoy haciendo para vender, sino que también puede traer problemas que terminamos engañando al negocio. Y lo que es más grave es que nos ha tocado ver muchos emprendimientos, muchos emprendedores que terminan peleándose con sus socios, que muchas veces son sus amigos, por este tema, porque dado que no se asignan un sueldo, confunden lo que es ser socio de la empresa con lo que es trabajar efectivamente para la empresa. Pero bueno, vamos al sexto. Pero en el fondo estos son los que acabamos de ver, son los que requerían mayor profundidad para poder explicar, porque los otros prácticamente se explican por sí solos. También con el tema financiero,
Uno de los errores que hemos visto es que se mezclan las finanzas personales con las del negocio. Entonces empezamos a meter, por ejemplo, gasto de tarjeta de crédito, donde pagué el supermercado de la casa, pagué la benzina de la camioneta que necesitaba para la empresa, pagué el arriendo de no sé qué tema, compré los temas. Entonces, tampoco tenemos claridad de cuánto nos está dejando la empresa, porque empezamos a mezclar nuestras propias finanzas o nuestros propios gastos personales con los gastos de la empresa. Y yo creo que solamente requiere un poco de orden, pero por eso siempre recomiendo que los emprendedores abran una cuenta distinta para la empresa, que los gastos de la empresa los manejen aparte, porque si no, pues tendemos a parar confundir las y podemos platas. pensar o que tenemos gastos más altos o podemos estar subsidiando de alguna manera también a la empresa. Porque, por ejemplo, este es un caso que nos pasó también concreto, una emprendedora que tenía un jardín infantil, pero el jardín infantil era en una casa que tenía, y tampoco ponía ese costo, y dado que no ponía ese costo, el jardín pareciera que tuviera buenos números, pero si uno ponía el costo de oportunidad de arrendar esa casa, lo mismo, necesitaba mucho más niños que lo que tenía, en verdad el negocio le estaba yendo mal, no le estaba yendo bien. Y muchas veces tendemos a cometer estos errores que como que subsidiamos de alguna manera, pero cuando no lo metemos en los números, pensamos que nos puede estar yendo bien cuando realmente no nos está yendo y tenemos que hacer algo Plata de otro lado. para atraer más niños. Exacto. Después, para ir avanzando, y que tiene que ver mucho con esto, no sabemos la rentabilidad exacta de los productos o servicios que ofrecemos. Entonces, cuando tenemos una gran variedad de productos o servicios, sacamos tal vez que el margen general, pero no sabemos, ya, hagamos que vendo, no sé, cebolla caramelizada, o otro tipo de especies. Puede que un producto me dé un margen muy alto y puede que otro me dé un margen muy bajo. Y tal vez que hasta yo puedo estar haciendo promociones para vender el producto que no me da el margen correcto, y que incluso me puede generar pérdidas, sin saber que por cada producto de esos que vendo, estoy teniendo pérdidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es súper importante que si tenemos una cartera amplia de productos, podamos saber exactamente cuánto nos deja en la última línea cada producto. Porque si no, podemos estar también haciendo promociones para vender algo que al final nos está costando. Por cada frasco que yo vendo, hagamos que estoy perdiendo 1.000 pesos. Obviamente nadie quiere perder, pero como lo vemos todo dentro del mismo saco, terminamos confundiendo. Vamos al 8. Vamos al 8, ya van quedando los últimos 3. Y estos 3 que vienen tienen que ver más como con la falta de una mirada estratégica muchas veces. Pero el 8 es la falta de planificación y definición de las responsabilidades y las tareas. O sea, muchas veces el emprendedor, y esto ya es sabido, terminamos desde cambiando el confort del baño hasta pensando la estrategia futuro y pensando en el negocio. Y de repente uno dice, o sea, incluso de afuera pueden decir, pero eres pulpo, ¿cómo haces todo esto? Pero muchas veces, por no planificar o por no tener claro, terminamos gastando el 80% de nuestro tiempo en tareas que podríamos subcontratar, y muchas veces a un costo bajo. Y el 20% de nuestro tiempo en los temas que son realmente importantes o que el negocio nos necesita. Por ejemplo, si es que, no sé, soy arquitecto y el negocio me necesita a mí para poder pensar cómo hacer lo mejor, o tengo un restaurante y el negocio me necesita para poder ver qué recetas hacemos, cómo atendemos mejor al público, pero al final yo gasto el 80% de mi tiempo yendo a La Vega a comprar verduras, o el 80% de mi tiempo yendo a ver temas como súper puntuales o cambiando el confort del baño, o muchas veces haciendo facturas, cobrando las facturas, que también son temas que pueden llevar mucho tiempo, y eso lo podría hacer perfectamente un tercero. Estoy como dejando de lado el negocio, y muchas veces por el miedo de contratar a alguien, terminamos no haciéndolo, o por creer, o no saber delegar, o creer que todo lo tenemos que hacer nosotros. Entonces acá mi consejo sería, vean bien, hagan una lista hoy día en la noche, o mañana en la mañana, de todas las funciones que hacen, en qué gastan su día como emprendedores, en qué realmente gastan, ya, cambiando el confort del baño, cobrando facturas, facturando, pidiendo órdenes de compra, etcétera, etcétera, yendo a comprar a La Vega, lo que sea, de todas esas cosas, y después vean cuáles de todas esas cosas que hacen las podría hacer una tercera persona, y cuánto les cuesta eso. Les aseguro que se van a sorprender, porque realmente muchas veces por poco se nos puede liberar mucho tiempo para realmente lo importante y hacer crecer la empresa.
Y esto es algo que uno escucha mucho y que pareciera ser un atributo, una virtud de quien emprende, la capacidad de hacerlas todas, ¿cierto? Al menos cuando parten es como, tenéis que hacerlas todas y vaya a tener que lograrlo como sea, pero parece que hay que organizarse de tal manera en la que puedas soltar algunas para hacer mejor las que te vas a quedar haciendo. Exactamente. Vamos al 9. Respecto al problema que sigue, es súper importante que tengamos claro, o sea, y que tiene que ver con el anterior, que es basar la propuesta de valor en una persona. En el fondo, así como no sabemos delegar funciones, terminamos siendo nosotros los que hacemos todo. Entonces, la empresa se basa en tal persona. Muchas veces, muchos emprendedores le ponen a la marca su propio nombre. ¿Qué es lo que pasa? Que esto también nos impide crecer. Pasa mucho con los servicios de consultoría, por ejemplo, de asesorías, donde todo es una persona, bueno, la persona tiene 24 horas al día, o sea, no, debería tener mucho menos en el fondo porque hay que dormir, pero si es que basamos todo en la persona, finalmente lo que termina pasando es que nos impide crecer, nos impide salir adelante, sino que todo, porque obviamente que el cliente te va a querer a ti ahí, o si es que es la propia marca, se terminan pasando los atributos, que pasa mucho cuando parten los negocios, en el fondo los atributos de la persona se traspasan a la marca, a los buenos, pero después no se puede seguir creciendo. Y el 10, tenías razón, íbamos a ir más rápido del sexto en adelante. Bueno, es que son más autoexplicativos, por eso lo decía. Claro. Bueno, y el último, obviamente que hay muchos más, pero estos son los que consideramos los más representativos, es muchas veces no constituirse como sociedad para evitar temas legales y tributarios. Como que le tenemos miedo a la parte contable, le tenemos miedo a meternos en los números, le tenemos miedo a abrir una sociedad. ¿Cuántos emprendedores hemos escuchado, incluso muchos que han surgido ahora en pandemia, que te dicen, no me conviene formalizar la empresa porque voy a tener que empezar a pagar impuestos? Cuando uno dice, pero si esa es la base, o sea, y está bien que el negocio pague impuestos porque si no tú tampoco tienes cómo demostrar cómo obtuviste esos ingresos. Y hoy día hay muchas opciones, o sea, está el tema de crear empresa en un día, pero acá sí les recomiendo que lo hagan, porque el problema es que cuando empiezan a crecer mucho sin formalizar la empresa, muchas veces les puede salir una buena oportunidad, por ejemplo, venderle a una gran empresa, y no pueden porque no están constituidos como sociedad, no son nadie para el sistema. En el fondo, mientras no se formalicen, la empresa no existe. Pasó mucho ahora con la pandemia, con los beneficios que daban a las empresas, donde muchas empresas decían, no, es que no puedo optar a nada, porque la verdad es que nunca me formalicé, entonces no existo, no existo para ojos de la sociedad. Y es uno de los temas que también hoy día está muy en boga, que es el tema del comercio informal, y por lo tanto, y el comercio informal trae sus riesgos, y al principio ya tal vez que cuando partimos probando, pero después no hay ninguna excusa para efectivamente no formalizarse, no hacer empresa, y por lo tanto terminamos perdiendo muchas oportunidades por no estar formalizados, o sea, nos terminamos viendo menos serios, no podemos vender a empresas porque las empresas te van a pedir un RUT, incluso hasta podríamos tener multas, problemas legales, y hasta podrían terminar copiando el negocio, y no tenemos... Pasó, sí. No existimos, porque mientras la Exacto. empresa no esté formalizada, no existe. Sí, y esto es algo que ha pasado y pasa más de lo que uno se imagina, y tú ya lo decías, hoy y hace ya un tiempo atrás es muy sencillo formalizar tu empresa. No hay que ni siquiera moverse en algunas de las modalidades que existen. Exactamente, y por lo mismo hoy día no hay excusa. Pero el mayor miedo que yo escucho es como, no, es que si formalizo la empresa va a ser un gasto porque voy a tener que empezar a declarar impuestos, voy a tener que contratar un contador y voy a tener que empezar, o sea, como que le tenemos miedo a todo eso que se viene porque la empresa sea formal. Siendo que hoy día, y yo creo que eso es un mérito de Chile, hoy día el tema de impuestos internos está todo web, es súper fácil, te hacen las declaraciones tipo, un contador no es tan caro para una empresa que está recién partiendo. Entonces, yo aconsejaría esto de todos modos porque vamos a perder oportunidades y no nos vamos a ver serios tampoco para el mercado. O sea, tal vez que vamos a poder vender, pero siempre va a ser un autoempleo. Nunca va a poder ser una empresa. O sea, incluso si es que contrato gente la voy a tener que contratar en negro, porque como, en el fondo, si es que no existo, ¿cómo le hago un contrato? Hay cifras antes de la pandemia que decían que la cantidad de emprendimientos que había, la mitad y un poquito más, todavía no se formalizaban. Y eso es harto.
Es increíble, me imagino que con la pandemia eso tiene que haber crecido mucho, porque con los despidos, con lo que se vivió en los momentos más duros de coronavirus el año pasado, muchas personas perdieron sus trabajos, otras salieron a buscar alternativas y más de alguno habrá buscado a través del emprendimiento el reinventarse y el volver a juntar algún dinero para llevar a la casa. Entonces, claro, es importante la formalización y además entendiendo eso, lo sencillo que hoy día se está haciendo para quien emprende poder formalizar su negocio. Exactamente, y la verdad es que también trae riesgos de otro tipo, porque el comercio informal de por sí son los negocios que no son legales. Entonces, muchas veces pueden terminar, esta informalidad termina trayendo consecuencias grandes para el país también, nos impide crecer. O sea, veamos lo que pasó en países con mucho mayores tasas de informalidad, como por ejemplo Perú al principio de la pandemia. No podían parar, porque como la gente vivía del día a día de este negocio informal, una cuarentena claramente no tiene ningún efecto. Exactamente. Susana, hemos revisado entonces los 10 errores más comunes, porque ya lo dijimos, no son los únicos que cometen los emprendedores y que no siempre se cometen al comienzo, que a veces se cometen cuando ya has avanzado, cuando estás consolidada como negocio. Entonces, me imagino que más de alguna de las personas que nos está viendo se ha sentido identificada y probablemente en distintos puntos que hemos ido tocando. Hablaba y quería, antes que terminemos, si es que tienes algún mensaje más, ya hablábamos de no tener miedo al fracaso, de no tener miedo a preguntar. ¿Qué le dirías tú a quienes están siguiendo esta conversación por WordCafe? Les diría que se crean el cuento y que efectivamente y traten de buscar y de linkear también su propia historia con el negocio que están haciendo. Yo creo que cualquier emprendedor que le pone realmente pasión a lo que hace tiene muchas mayores probabilidades de éxito y también para los que no han emprendido, que nos están viendo, hagan algo que les gusta, porque así como decía, este es su hijo y por lo tanto tienen que quererlo con todo como es, pero también ser capaz de ver cuáles son estas oportunidades de mejora, pero si lo pasamos bien emprendiendo, eso también se transmite. Exactamente. Bueno, Susana, te agradezco este tiempo conversando con nosotros. Les volvemos a recordar que ya estamos de vuelta con los ciclos de conversaciones del 2021. Hemos comenzado con Susana Sierra, dos mujeres hablando, lo decíamos en este año, que tanto vamos a necesitar reactivar la economía, darle ayuda también a los emprendimientos para que quienes están empezando también aconsejarlos, guiarlos, y es por eso que diálogos como este son tan importantes. Vamos a seguir encontrándonos los martes a las 7 de la tarde, y cualquiera de las conversaciones de ciclos anteriores o esta misma, si la quieren volver a revisar, si tienen alguna duda de las recomendaciones que nos entregó Susana para no cometer errores, pueden revisarlas en conversacionesworkcafe.cl. Así que de esta manera, Susana, muchas gracias, nos despedimos de ti y también de quienes están siguiendo esta conversación. Bueno, muchas gracias, Chantal, y chao a todos, que tengan un buen ciclo de charlas también para adelante. Muchas gracias, nos vemos. Gracias.